yo creo que no podría decirse que las cosas en cuanto a la campaña propiamente dicha han empezado de mil maravillas, ni en Unión por la Patria, ni en los cambiemitas, ¿no? En el primer caso, ya habíamos dicho el sábado pasado, ya lo habíamos dicho el sábado pasado, cuando regía la sorpresa inmediata de la fórmula oficialista, que en rigor han terminado siendo dos, y hay en torno a esto una confusión que tanto puede verse cual de pereza descriptiva como de enchastre deliberado. Parece mentira, pero hay que aclararlo porque rigen estas dos cosas. La lista es efectivamente única en el oficialismo, pero las fórmulas son dos. Sergio Massa, Agustín Rossi y Juan Grabois, Paula Valmedina. De ahí para abajo se comparten diputados y senadores. Punto, en la misma lista. Si después se interpreta que el binomio del dirigente de UTEP y la socióloga es meramente testimonial, eso no es un dato técnico, es un aspecto opinable. Y sirve reiterar, eso sí, creo, que fue Cristina quien habilitó esta segunda fórmula, no esta otra lista, esta segunda fórmula, para, al menos en las primarias, intentar que una parte del voto kirchnerista puro se contenga dentro del espacio, en lugar de irse a los partidos trotskistas, el blanco o la abstención. Y fue la propia Cristina quien lo advirtió el lunes pasado en un acto, quiero decir esto subrayadamente, en un acto de escenografía muy poco propicia para relatar intimidades de la interna. A mí me ha parecido una barbaridad que para ese tipo de acto se tenga de fondo un avión que tiraba gente al mar. No sabía si decirlo con esta contundencia, pero en este momento me sale decirlo así. Porque realmente me pareció repulsivo que se haya hecho eso. Bueno, en ese marco, dicho esto, fue la propia Cristina quien dijo que su candidato, que el candidato del espacio, era Guado de Pedro y no Sergio Massa. Y bastó esa confesión, así como alcanzan las de numerosos referentes de Unión por la Patria, sin contar al muy feliz Frente Renovador, para constatar que el cierre de nombres en el oficialismo, en la oposición también, ni que hablar, dejó heridos e incomodidades por doquier. En el caso del oficialismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Lo mismo, repito, sucede entre los cambiemitas, por supuesto, pero con la consabida salvedad de que allí no hay discusión, excepto competir por quien tiene la derecha más larga, de lo cual también hablamos hace 7 días, o en verdad venimos hablando hace largo rato. En todo caso, si es por hurgar en minucias o minucias relativas, lo cómoda que se siente Patricia Bullrich frente a un candidato como Sergio Massa es inversamente proporcional a la seria preocupación en las filas del alcalde Larreta, porque hacia el centro le salió a Larreta un competidor de última hora que no esperaba de ninguna manera. Los conspiranoicos capaces de creer que ya estaba todo al horno y listo para ser servido, atado a lo que en su momento convocó el embajador estadounidense Mark Stanley. ¿Se acuerdan aquello, no? De júntense, pónganse de acuerdo ya mismo. Bueno, deberían comprender los conspiranoicos que no hay un acting permanente, que hay negros, blancos y grises, según las circunstancias, y de hecho, la interna del ex Frente de Todos terminó de cocinarse a apenas horas del cierre. Cambió de un momento para otro. ¿Dónde estaba el acting ahí? No estaba en ningún lado. Sergio Massa ha quedado al comando del gobierno en términos absolutos. En términos absolutos. Es inédito su doble rol de ministro de Economía y candidato presidencial,
un doble rol que Massa juró y perjuró que nunca aceptaría porque dijo, son roles incompatibles. Quedó prescripto y Massa es las dos cosas, ministro y candidato. Solo en principio pareciera que el mayor interrogante es cómo se las arreglará para presentar una oferta que, a la par de reconocerse como parte inescindible del gobierno, debe diferenciarse del gobierno hacia futuro, de este que es su gobierno. ¿Por qué solo en principio? ¿Por qué lo formulamos en tono de pregunta? Bueno, porque Massa es muy hábil, tiene una enorme experiencia, es un político profesional acabado y sabe sobradamente cómo llevar adelante una campaña. Y creo que una prueba acabada de esa pericia la tuvimos el martes pasado con su discurso ante los popes de la Cámara Argentina de la Construcción. Fue una prueba acabada tanto en los modos expositivos como en un contenido que supo cargar sobre Macri, el nodo principal y atroz de la deuda junto con la sequía. Un Macri con quien supo estar codo con codo, ¿no? En su momento. Pero más ahora trazó una perspectiva llena de números entendibles y realizaciones de corto, mediano y largo plazo. Pensaba que puede afirmarse que fue una versión ayornada de que estamos condenados al éxito mientras se asimile que él y solo él se considera en condiciones de garantizarlo. El Fondo Monetario dirá, se le ha hecho un pago, de esto obviamente después hablará Heller, creo que no se hace un pago como el que Argentina le ha hecho si no hay mínimamente un acuerdo para ver cómo se sigue, pero está el tema de cuánta devaluación y cuándo van a exigir. Y lo dirá también, o ante todo, la derecha corporativa, que no tiene votos, pero sí poder, o mejor expresado, el poder. Y esto no puede saberse por ahora. De nuevo, vamos a ser reiterativos. Si acerca de la inflación se logran descensos de décimas o puntitos, proyectando una imagen de estabilidad, no es seguro, pero sí atendible, que ese poder prefiera al, muchas comillas, entiéndase, muchas comillas, prefiera al peronista conocido que al cambiemita por conocer. Y sobre todo si este último es Bullrich, que hace agua por todos lados cuando se mete con la economía. Ahora bien, ¿acaso no es ese mismo el poder lo que dictamina la marcha de los precios? Justamente, habrá que ver qué prefiere. ¿Qué falta ahora? Falta el programa, es cierto. Aunque se suponga que nadie vota programas, sino candidatos. La diferencia con otras veces sería, muy en potencial, que un programa de capitalismo con eje en el mercado interno, distribución más justa de la riqueza, arrimaría que la voluntad puramente K, ¿sí?, se tape la nariz y vote a Massa. No le pidan que cabecee, eso sí. Yo creo que es inviable imaginar que lo que otrora se llamaban las bases vayan a militar a Massa. Podrá ser a Kicillof en la provincia, o en alguna zona bonaerense o de otro territorio por obra de la competencia distrital, pero nada más, hasta donde hoy da la vista. Y en esto quiero citar justamente a quien será nuestro invitado de hoy, el investigador Ricardo Alonskint, en su último artículo de la revista digital La Tecla Ñ, cuando dice que en la decisión de ungir a Massa como precandidato a presidente, han entrado en juego la correlación de fuerzas partidarias locales, las características políticas y sociológicas del poder económico local y la asertividad creciente de la potencia norteamericana. Pero también
la debilidad del campo nacional y popular. Si se constituye un gobierno de unión por la patria, con vocación desarrollista, digamos, o de desarrollo, dice uno para evitar confusiones, que convoque al capital nacional y extranjero a movilizar la riqueza potencial del país, el espacio de izquierda, lo que esté a la izquierda dentro de este frente, es imprescindible para que no se reitere otro festival irresponsable de rapiña y cortoplacismo. Y Aronskind agrega que nos asemejamos a un ejército que ha decidido retroceder para evitar una confrontación que puede ser muy destructiva. Y antecede a ello que el kirchnerismo no cesa de contraerse desde que abandonó el Estado. El kirchnerismo no sabe bien qué hacer en el llano, además de actividades legislativas y de actos públicos cada tanto. Alguien podrá decir que lo que ocurre es que en cada circunstancia se justificaba retroceder, dada la emergencia que se vivía. Pero, como también pregunta Ricardo, ¿qué significa que se está siempre en emergencia? Más allá del destino político del kirchnerismo, ¿qué significa para el movimiento popular estar siempre acosado, a la defensiva, con la amenaza hoy también de un eventual gobierno brutal de la derecha? ¿Se piensa en alguna estrategia, en algún lugar de este ejército debilitado y en retirada? ¿O la rutina indica continuar indefinidamente así? Y por último en el resumen que se permite quien les habla, no se ha desarrollado una dirigencia kirchnerista potente por debajo de Cristina después de 20 años de existencia de esta fuerza. Y el caso de Axel Kicillof, un gran cuadro con identidad propia, es tan escaso, que se dudaba en enviarlo a competir por la presidencia o en dejarlo a defender, como ha sucedido, la gobernación bonaerense. Guado de Pedro es una muestra de lo que hay y no se desarrolla salvo emergencias. De lo que no se desarrolla salvo emergencias. Entonces es importante, insisto, Aronskind, que pierda el país gorila, que pierda el país racista, que pierda el país que se cree blanco y del norte y que basa su estatus en el desprecio por los otros a los que desconoce pero rechaza. Y al acerto que también se formula en torno a que si Massa quiere gobernabilidad y lograr algún grado de cumplimiento con demandas sociales mínimas, va a tener que lograr cierta disciplina de una burguesía muy acostumbrada a operar por fuera de la ley, vender en negro, evadir impuestos, contrabandear, falsificar declaraciones, fugar y etcétera, para incrementar sus superganancias. Y a esto corresponde añadir algo que no es solo en principio, como decíamos hace unos minutos. Si Massa finalmente resulta vencedor, a partir de diciembre próximo, ya no habrá lugar para dos, Alberto y Cristina, o viceversa, fue una martingala que demostró ser un fracaso en su acepción ejecutiva, al margen de los méritos que cabe reconocerle a este gobierno, y que no son pocos. Pero Massa no es Alberto Fernández. Es, asimismo ya dicho, un animal político de ambiciones gigantescas. Entonces preguntamos, ¿cómo se prepararía el kirchnerismo para afrontar ese dilema? ¿Repetiría ser la oposición de su propio gobierno? ¿O se decidirá a construir algo más que la resistencia? Querida gente, bienvenidísimos a Marca de Radio.